Hay personas que vienen a la iglesia por un milagro, por una sanidad. Una vez lo reciben, nunca más lo volvemos a ver. Qué triste que usted cambie al Dios que da la bendición por una bendición. Cuando Dios te responde, cuando Dios te bendice, es cuanto más debes acercarte a Él en agradecimiento al Señor. Ojo a esto. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, ¿qué hacía el pueblo mientras Jesús enseñaba? Otra vez, ¿qué hacía el pueblo mientras Jesús enseñaba? ¿Qué debe hacer usted mientras enseña la palabra en la iglesia? Chatear por WhatsApp, ¿no? Hablar con el que está al lado. Oír. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Por eso en la iglesia, nada reemplaza la enseñanza de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma, Rosana, y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Eso dice. Entonces la gente le oía a Jesús mientras enseñaba. Él entró en Capernaum. Acababa de terminar el sermón del monte. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mire este caso. El siervo de un centurión es un jefe del ejército de Roma, que tiene una autoridad delegada por el emperador César. En aquella época, Roma era el imperio dominante y dominaba sobre Israel. Así que Israel era tributario de Roma. Roma subyugaba a Israel. Y este centurión, la palabra centurión viene de 100, jefe de 100. Por eso dice centurión, 100, jefe de 100 personas. Y el que era en legión era jefe de 6,000. ¿Comprende? Así que este centurión, ¿cuántos soldados tenía a cargo? 100. Entre esos 100, él tenía un siervo, un servidor. Y dice, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Es decir, había algo especial. Este no era un servidor cualquiera. Este era uno de esos servidores que se hace querer del jefe. ¿Aló? Los cristianos, en cualquier lugar donde trabajamos, realizamos nuestra labor con excelencia. Nos hacemos querer. También odiar, ¿no? Hay algunos que. Pero también querer. Y este siervo era especial para el centurión. Lo quería mucho. Es específica la Biblia cuando dice el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. ¿Cuánto lo quería? Mucho. Estaba enfermo. Y no solo enfermo, estaba a punto de morir. Es la situación de muchas personas, ¿no? A punto de morir. Hoy, mientras estamos aquí en este servicio, hay mucha gente en la clínica. Hay mucha gente en UCI, en cuidados intensivos, y algunos a punto de morir. Hay otros que ya no están ni siquiera en la clínica porque los médicos te dijeron llévenselo para su casa porque no hay nada que hacer. Vayan comprando. Aquí estuvo el pastor Marcos Iriarte de Aracataca, Magdalena. ¿Se acuerdan de él? Estuvo aquí predicando. Nos contó de un hombre que llegó y estaba a punto de morir. Le dijeron llévenselo para la casa porque no hay nada que hacer en Aracataca. Lo llevaron a la casa. Pero a alguien se le ocurrió y dijo llevémoslo a la iglesia para que oren por él. Los verdaderos amigos te acercan a Jesús. Qué bueno tener esos amigos, ¿no? Lo llevaron a la iglesia y oraron por él. La familia, como le habían dicho que esperaran ya la hora, ya tenían cotizado el ataúd. Su deseo, él había hecho una petición, le habían comprado un pantalón negro y una camisa blanca para ponérselo cuando falleciera, porque él había expresado ese deseo, le gustaba el pantalón negro y la camisa blanca. Lo llevaron a la iglesia como
Llevémoslo a ver qué pasa. Mis hermanos, el hombre sanó. Le habían dado 3 meses de vida porque los médicos son especialistas, con todo el respeto que se merecen, ¿no? Yo tengo amigos médicos, pero a veces son especialistas en decirle a la gente cuántos días le quedan de vida. Por eso, mis hermanos, dé oído a la voz de Dios, porque donde termina la ciencia médica, comienza la ciencia divina. Hoy cantábamos y decíamos, nada es difícil para Dios. Todo es posible para el que cree. Para los médicos, una persona con SIDA está desahuciado porque no hay cura para el SIDA. Para Dios, dice la Biblia, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Puede ser sano. Puede ser sano. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que este hombre estaba a punto de morir. A punto de morir. Y él, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, se enteró que había alguien que predicaba el evangelio del reino y que predicaba sanidad para los enfermos, que daba vista a los ciegos, que levantaba a los paralíticos y que había resucitado a un muertos. Entonces ese romano dijo, vayan a donde ese Jesús. Le envió una comitiva. Dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. ¿Cuántos han oído hablar de Jesús? ¿Y cuántos han creído en él? Hay una diferencia ahí, ¿no? Muchos han oído hablar de Jesús, pero otros son los que han creído en Jesús. Qué bueno que usted salga en esta mañana de este lugar, no solamente habiendo oído de Jesús, sino habiendo creído y recibido a Cristo en su corazón. Porque el mayor milagro es la salvación de un alma. Gloria al Señor para siempre. ¿Qué es mayor milagro? ¿Que se levante un paralítico o que un alma se convierta a Cristo? El mayor milagro es que una persona reciba a Cristo en su corazón. Pasa de muerte a vida, es salvo desde ese momento y su nombre es escrito en el libro de la vida con letras de oro. Hay fiesta en los cielos por causa tuya cuando recibes a Cristo en el corazón, querido amigo que me escuchas esta mañana. Dice que él oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos. ¿Por qué? Él no era judío, él era romano. O sea que era un gentil. O sea que era un incircunciso. Los romanos no se circuncidaban. Estaba por fuera del pueblo escogido por Dios, que era Israel. Estaba fuera de la promesa. Era un extranjero. Era un romano. Pero este romano, cuando oyó hablar de Jesús, de lo que predicaba Jesús y de lo que hacía Jesús, creyó en Jesús. Y no solo en Jesús, creyó en la autoridad que tenía Jesús. Envió unos ancianos de los judíos, porque dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Es decir, vengan ustedes que son judíos y hablen con Jesús. Eso es como cuando usted busca palanca, busca que alguien interceda por ti. Ustedes son judíos, son los ancianos del pueblo. Vayan ante Jesús y rueguen ante él por mí. Envió una comitiva. Y dice que estos ancianos, versículo 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron como, esa palabra es clave, ¿no? Con solicitud. ¿Qué quiere decir? Que fueron muy enfáticos. Señor Jesús, venimos ante ti porque tenemos una petición muy especial para hacerte. Resulta y pasa que el siervo de un centurión romano
a quien Él quiere mucho está enfermo. Él quiere que tú lo sanes. Y mire lo que dijeron. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora diga conmigo: es digno del milagro. Versículo número 6. Y Jesús fue con ellos. Cuán misericordioso es el Señor, hermanos. No es indiferente a tu realidad. Jesús escuchó que estaba a punto de morir y dice la Biblia que Jesús fue con ellos. Tuvo misericordia, compasión. Fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Primero envió unos ancianos judíos, ahora envió unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Diga conmigo: no se creía digno de recibir a Jesús. Bien. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ahora diga conmigo: no se creía digno de venir a Jesús, pero sí quería el milagro, ¿o no? Otra vez. No se creía digno de recibir a Jesús en casa, pero sí quería el milagro. Hay personas que vienen a la iglesia por un milagro, por una sanidad. Una vez lo reciben, nunca más lo volvemos a ver. Qué triste que usted cambie al Dios que da la bendición por una bendición. Cuando Dios te responde, cuando Dios te bendice, es cuanto más debes acercarte a Él en agradecimiento al Señor. Yo les conté a ustedes aquí, creo que ya varias veces que les he contado, de una hermana que ella tenía un deseo en el corazón, no tenía casa, quería una casa propia. Mis hermanos, esa hermana no fallaba un culto, no fallaba un ayuno, no fallaba una vigilia, no fallaba una escuela dominical, siempre estaba ahí y en la primera fila de la banca. Su petición a Dios era una casa propia. Dios se la respondió, salió beneficiada en un proyecto de INURBE del gobierno. Y le dijeron: su casa se la entregaremos en 10 meses. Hermano, a los 10 meses estaba en la iglesia con las llaves de la casa en la mano, dando el testimonio. Míreme, míreme. Ella pasó acá al frente, lloró y dio gracias a Dios y a la iglesia, a la oración. Mire, aquí tengo mi casa, y mostraba las llaves y las escrituras también de la casa. Hermano, hubo gente que lloró de la alegría de verla. Hermano, también tenía 2 hijos. Era madre soltera. Qué alegría y qué feliz. Yo era un niño de 12 años y recuerdo eso. Me conmovió. Qué alegría, mis hermanos. Porque uno se alegra cuando Dios responde las peticiones de alguien y que esa persona es bendecida por Dios. Lo triste es que ese día mostró las llaves, la escritura, y fue el último día que la vimos en la iglesia. Nunca más la volvimos a ver, hermano David, en la iglesia. Se fue. ¿Sabe qué piensa el Señor hoy? Mejor no le hubiera dado la casa. Porque la casa, aunque es una bendición, es temporal. Dios no quiere que tú te enamores de lo temporal. Te da una casa, te da un carro, te da el trabajo, te da facilidades. Úsalo, disfrútalo, pero no dejes que tu amor hacia eso sea mayor que tu amor hacia Dios. Porque Dios es un Dios celoso y Dios debe ser el primero en nuestra vida.
Esa es la razón por la cual Dios muchas veces no bendice a algunas personas. Porque el día que llega la bendición, ese día se olvidan de Dios. Entonces tienen el trabajo. Aquí ha sucedido, pastor, ore, traiga la hoja de vida, venga y lo oramos, vaya, consiguió el trabajo. Hermano, tengo un mes que no lo veo en la iglesia, pastor, es que ya no tengo tiempo. Qué tristeza, mis hermanos. Qué tristeza, iglesia. Y si lo siento triste yo, que soy un ser humano, cuánto más Dios, que te ama más todavía. Que cambie a Dios por algo material, eso es triste. Si en tu agenda no hay tiempo para Dios, esa agenda está mala. Esa agenda hay que volver a revisarla. Habla muy bien de ti que viniste hoy a una iglesia. Así no seas cristiano, hoy viniste a escuchar qué Dios tiene para decirte. Eso habla bien de ti. Habla muy mal de ti cuando no tienes tiempo para Dios. Eso habla muy mal. La pastora María Elena Posada, mi madre espiritual, dice, ¿sabe, pastor? Xavier me dijo en estos días, conversábamos de algo. Yo en esta vida no le temo a una persona armada con pistolas o con metralletas. No le tengo miedo. Estábamos hablando de algo que le había pasado. No le tengo miedo a un talibán de esos que anda con un bate reventando gente. No. ¿Sabe a qué le tengo miedo? A una persona desagradecida. A eso le temo. Y me lo decía por algo que le había ocurrido. Una persona por la cual lo había dado todo, Fernando. Y ahora se había ido hablando muy mal, causando daño. Qué triste eso. Lo triste es que cuando alguien se aleja de Dios, ahora habla de Dios, mal de la iglesia, mal de todo el mundo. Eso es triste. Diga conmigo la iglesia, nunca debo cambiar a Dios por una bendición. ¿Sabe por qué? Porque la bendición es el producto. Dios es la fuente inagotable de la bendición. Gloria al Señor. No soy digno de que vengas a mí. Verso 7. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Mire esto, mi iglesia. Esto es profundo, escúchelo. Él no se creía digno de recibir a Cristo en su casa. Pero sí tenía fe para el milagro que estaba necesitando. Así hay personas. Tienen fe para el milagro. María Bendaño, pero no tienen fe para ser salvos. Y él recibió el milagro. Vamos a ver si lo recibió. Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tenía 100 bajo su autoridad. Era un centurión. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo es esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y dijo, volviéndose a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Recibió el milagro que quería? Sí, pero no recibió a Cristo en su casa. Por acá. ¿Recibió el milagro que quería o no? Pero no recibió a Cristo en su casa. ¿Qué hubiera sido mejor? Aló. Venga, hermano Dairo, hágame el favor. Siéntese aquí. Ahí.
Ven, Carlos Arturo. Un momento. Párate aquí al lado. Mire. Llegó un enfermo a la iglesia. Es un ejemplo, ¿no? Este muchacho está lleno de salud. Entonces, él dice, estoy paralítico, pero yo creo que el Señor me puede sanar. Ya no puedo caminar, los médicos dicen que no puedo caminar. Entonces, oramos en la iglesia, mientras se predica la palabra. Como él tiene fe, mientras se predica o mientras se ora, él se pone de pie. Se pone de pie. Eso. Y se pone de pie. Y se alegra. Y la iglesia se alegra. Mire, fue sano. Y el predicador se alegra. Camine para allá. ¿Lo ha visto? Ahora camine para acá, venga. Y viene. Recibió el milagro. Ahora el predicador le dice, amigo, ha recibido el milagro. Vas a decir que no es. ¿Deseas ahora recibir a Cristo en tu corazón y llevártelo para tu casa e iniciar con Él una nueva vida? No, dijo que no. Y se va para su casa sano, recibió el milagro, pero no recibió a Cristo en su corazón. Ahora aquí llegó uno que no está paralítico. Escuchó el mensaje de la palabra, él está sano. Escuchó el mensaje de la palabra, se le invita a recibir a Cristo. ¿Desea recibir a Cristo? Dice sí. Voy a hacer más ácido este ejemplo. Hijo, ¿hay alguna enfermedad en tu cuerpo? Entonces él dice sí. Me diagnosticaron, este muchacho está sano, es un ejemplo. Me diagnosticaron una enfermedad incurable, pastor. ¿Desea recibir a Cristo? Y él dice sí. Y recibe a Cristo en su corazón. Y el predicador dice, levante la mano a aquellos que han recibido ya a Cristo. Y él levanta la mano. Se va para su casa. Ven, Dairo, ven. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Mire. Este fue sano, pero no fue salvo. Este no fue sano de la enfermedad, pero sí fue salvo. ¿Cuál de los dos milagros es más importante? El de la salvación, iglesia. Porque él fue sano hoy, pero todos un día vamos a partir de esta tierra. A Lázaro Jesús lo resucitó después de 4 días de muerto, pero Lázaro después se volvió a morir. ¿Comprende? Así que diga conmigo, gracias Dairo, y déle un aplauso al Señor. Y ahora va a repetir conmigo esto. Diga conmigo, el mayor milagro es tener a Jesús en mi corazón, es ser salvo. El centurión envió a los ancianos. Aquí te quiero explicar algo más. Envió a los ancianos. Y los ancianos fueron a Jesús y le dijeron, mira Jesús, sánalo, porque Él es digno, diga conmigo, es digno del milagro. Pero luego vinieron unos amigos, diga conmigo, amigos, entre comillas. Y esos amigos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, Él no es digno. Por eso tú tienes que saber bien de cuáles amigos te estás rodeando. Porque hay muchos que dicen ser amigos, pero creen que tú no eres digno. No me creyeron mucho. Vamos a ver por acá. Los ancianos le dijeron a Jesús, Señor, es digno de que le hagas el milagro, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Usted sabe lo que es eso? Y Jesús dijo, ¿dónde está ese hombre que le edificó una sinagoga a mi pueblo? Voy a ir a sanarlo. Porque quiero decirle algo. Todos los aportes que usted hace a la obra de Dios, al reino de Dios, son tenidos en cuenta en el cielo.
Y los ancianos dijeron: Él es digno porque Él edificó una sinagoga para tu obra, Señor. Mire, en el libro de Hechos capítulo 10 está el caso de Cornelio. A Cornelio el Señor se le apareció un ángel del cielo y le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido delante del Señor. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Este otro centurión, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía, óigalo bien, muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Lo visitó un ángel y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente al ángel y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es digno del milagro porque nos edificó una sinagoga. Es digno del milagro porque da aportes al pueblo. Suben delante de Dios. Iglesia, no solamente, mira, cuando tú das ofrendas o diezmo, eso Dios lo ve. Cuando le das el pan al hambriento, al necesitado, y le compartes la libra de arroz, al vecino que sabes que no tiene que comer, el plátano y la yuca a la vecina que tiene a esos niños y no tiene esposo, y sabes que le cortaron la luz, el agua, el gas, no tiene ni para cocinar, y tú dices: vecina, yo hice 2 libras de arroz, aquí le traje media libra, 1 libra para que le dé a esos niños. Dios lo ve. Dios lo ve, hermanos. El Señor lo ve. Hay otro ejemplo, el caso de Dorcas. Hechos 9:36. Había entonces en Jopa una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala, y luego llegó Pedro, enviado por ángel del cielo, y la resucitó. Los ancianos dijeron: es digno. No es que ellos iban a comprar el milagro, es que estaban dando testimonio que era un hombre que hacía buenas obras. Las buenas obras no te hacen salvo, pero son necesarias para mostrar el fruto de un verdadero cristiano. Voy a explicar esto. Mírenme un momento, por favor. No somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Nadie, por mucha obra buena que haga, será salvo. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia, por creer en Cristo. Entonces, yo no hago buenas obras, debo hacer buenas obras, pero no hago buenas obras para ser salvo, porque ya yo soy salvo por haber recibido a Cristo. Pero debo hacer buenas obras porque las buenas obras son el producto de que ya soy salvo. Si de verdad he sido salvo, las buenas obras son el fruto de la salvación. Zaqueo, cuando recibió a Cristo en la casa, dijo: Señor, estaba sentado a la mesa, era un publicano, era un pecador, pero dijo, cuando tenía a Cristo en la casa, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Ya tengo a Cristo en mi casa. Comenzaron a producirse en él los frutos de la salvación. Y también le ocurrió algo, y es lo que nos ocurre a los cristianos. Una vez recibimos a Cristo en el corazón, ya lo material comienza a ocupar un segundo plano, porque ya tenemos la verdadera bendición, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores morando en nuestro corazón. Ya con Él sabemos que nada nos va a faltar, porque Él lo llena todo y en todo. Póngase de pie la iglesia esta mañana. Los ancianos dijeron: es digno. Diga conmigo: soy digno de recibir mi milagro, porque he sido lavado por la sangre del Cordero. No los escuché, dígalo otra vez: soy digno. ¿Sabe por qué mucha gente no recibe el milagro? No se creen dignos.
Y tiene amigos como estos que tenía el centurión, que vinieron a Jesús y le dijeron, Él no es digno. Dile al que está a tu lado y diga, nunca permitas que alguien te diga que no eres digno. Porque si lo eres, iglesia. Jesús derramó su sangre por ti. ¿Sabe por qué? Porque tienes un gran valor. Es usted la perla de gran precio, por la cual Cristo vino al mundo a morir en la cruz para comprarte. Así que deje esa oración que usted dice, ay Señor, es que yo soy como una cucaracha. Quítese que lo vamos a estripar entonces. Soy como un trapo de inmundicia, y cita mal a Isaías. ¿Cuál trapo de inmundicia? Si ya ha sido redimido por la sangre del Cordero, ya no es un trapo sucio ni de inmundicia. Ahora es un santo de Dios. Debe actuar como tal, vivir como tal, comportarse como tal, hablar como tal. Y entender que sí es digno del milagro, de tener a Jesús en casa. El centurión recibió el milagro, pero no recibió a Jesús en casa. Tuvo fe, una fe que maravilló a Jesús, pero solo para sanidad. Propóngase hoy, iglesia, a tener fe, no solo para los milagros, sino para tener a Jesús en casa, en tu corazón, en tu familia, para siempre. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te amamos, te bendecimos. Gracias porque ella es espíritu y es vida. Traes, Señor amado, restauración y vida a nuestras vidas. Te honramos, te exaltamos, te damos toda la gloria. Levanta tus manos un momento. Dile gracias, Señor. Si alguien alguna vez te ha hecho sentir indigno de su presencia, indigno de Él, en este día recapacita y di, Señor, perdóname. Me he creído indigno, me he creído indigna, pero hoy he aprendido que por tu sangre preciosa, que me ha lavado, que me limpia de todo pecado, y yo he sido hecho una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Oh, gracias te damos en esta mañana. Vino por un milagro, este es el momento. Levante sus manos, allí con sus ojos cerrados. Dígale a Jesús, tócame, tócame. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Ha venido para tocarte. Ha venido para tocarte. Ha venido para tocarte. Ha venido para traer restauración y vida. Aleluya para tu vida. Levante las manos un momento y dígale, Jesús,